Hola muchachos, buen día. Empezamos con el tema de la semana número 14 de lo que va del semestre o la número 4 de lo que va del tercer parcial. Ok, esta semana vamos a ver el tema ley de Ohm, OHM, Ohm. Ok, y la ley de Ohm, George Ohm estableció que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. ¿Ok? Esto parece a la vez un trabalenguas, está un poquito confuso, no se entiende tanto, pero vamos a empezar a desmenuzar para poder entender cada elemento. ¿Ok? Aquí me habla de eh, tres elementos, los cuales son corriente eléctrica, ese ya lo vimos. Me habla de diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial también es conocida como voltaje. ¿Ok? Este es un nombre técnico, por así decirlo, pero se conoce mejor como voltaje. Y aquí me habla también de resistencia. Nosotros lo vimos en la primera semana de este parcial, donde vimos los conductores y los no conductores, ¿ok? Los que permiten el libre flujo de la corriente. Estos materiales, estos conductores presentan a su vez una resistencia dependiendo de su material. ¿Ok? Ahorita con la fórmula va a quedar un poquito más claro. ¿Ok? Bien. Ahí está. Ok. Entonces la ley de Ohm está dada por esta fórmula que me dice que la corriente, y ya sabemos que es corriente, y la mido en amperes. V significa el voltaje o diferencia de potencial. Y R, esta diferencia de potencial se mide en volts con la letra V mayúscula. Y esta R significa la resistencia, ¿ok? Expresada en ohms. La resistencia se mide en ohms y se representa con esta letra que es el ohmio del alfabeto griego. Es como una N con un palito o como una herradura, ¿ok? Más o menos. Bien. Entonces tenemos estos tres elementos y lo que me decía el enunciado anterior decía que la corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir que es directamente proporcional? Que si aumenta una, aumenta la otra. Si disminuye una, disminuye la otra. Si aumenta la corriente, aumenta el voltaje. Si disminuye el voltaje, disminuye la corriente. ¿Ok? Y decía que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. ¿Qué quiere decir? Inversamente que si uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Si la corriente aumenta, la resistencia disminuye. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. ¿Ok? Y aquí ya nada más es un despeje. Voltaje es igual a intensidad por corriente. De aquí lo despejamos. Pero la fórmula es esta que tenemos aquí en cuadro. Esa es la fórmula general. Y nos vamos rápidamente con unos ejercicios para que quede de una manera más clara. ¿Ok? Bien. Ahí está. Empezamos. Ejercicio número 1. Dice, determina la cantidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 90 volts. Ok, me dice que tenemos una resistencia de 30 ohms y tenemos una diferencia de potencial, o sea, un voltaje de 90 volts. Me pide calcular la intensidad de corriente eléctrica. Entonces ya sé que I es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, I
es igual a 90 volts sobre 30 ohms. Ok, y entonces sería intensidad es igual a 90 entre 30, pues son 3, y la corriente se mide en amperes. 3 amperes es el resultado del ejercicio número 1. Ok, estaba muy fácil. Vámonos con el siguiente. Y dice que... ahí está. Un alambre conductor deja pasar 6 amperes al aplicarle una diferencia de potencial de 110 volts. ¿Cuál es su resistencia? Ok, me da la corriente que son 6 amperes. Me da la diferencia de potencial o el voltaje que son 110 volts. Y me pide el valor de la resistencia. Esa va a ser mi incógnita. Yo tengo mi fórmula principal que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, ahora yo quiero el valor de la resistencia, pues la despejo. Ya sé que es cambiada una por la otra. Ya lo vimos en física 1. Voltaje sobre corriente. Entonces tenemos que resistencia es igual a 110 volts sobre la corriente que son 6 amperes. 110 entre 6 son 18.33. Y como es resistencia se mide en ohms. 18.33 ohms. Ese es mi resultado. Y nos vamos con el último ejercicio. Dice, calcula la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 10 ohms si por ella fluyen 5 amperes. Ok, me dice que tengo una R, o sea, resistencia de 10 ohms y 5 amperes, eso es la corriente. Corriente es igual a 5 amperes. Me pide calcular la diferencia de potencial, dijimos que es lo mismo que el voltaje. Ok, tenemos nuestra fórmula principal, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, ahora quiero el voltaje, pues despejo. Voltaje es igual a corriente o intensidad de corriente por resistencia. Tenemos que voltaje va a ser igual a 5 amperes por 10 ohms. Y hacemos la multiplicación y tenemos que 5 por 10 pues son 50 y el voltaje se mide en volts. 50 volts. Así de fácil. Ese es mi resultado y esas son mis unidades. Ok. Y terminamos con su tarea. Esta es la tarea. Ya saben que tienen ustedes hasta el día jueves. Los que no se van a... los que todavía deben por ahí actividades. Y me la van a mandar antes del miércoles aquellos alumnos que promedian una calificación de 9 entre el primero y el segundo parcial. Ok. Bueno, pues sería todo de mi parte, muchachos. Esta es la semana número 14. Para muchos, pues es la última. Entonces, espero sus ejercicios. Gracias por su atención y nos vemos. Bye.